Bueno, entonces vamos a presentar a nuestro segundo expositor, que es Rafael Gil, y nos trae la autoconciencia y el autoconocimiento a la antifragilidad. Miren qué temazos, de verdad que sí. Lo que detiene tus metas es tu adversidad. El expositor de esta conferencia es de Guatemala y Rafa es un profesional con más de 25 años de experiencia en diferentes áreas de gestión humana, en roles como gerente de recursos humanos, director de formación y desarrollo, entre otros puestos. Tiene estudios a nivel universitario en ciencias de la comunicación, administración y de recursos humanos. Me quedo sin respiración. Eso es parte de la lectura y antifragilidad. Con formaciones de especialización en coaching, neurociencias, facilitación digital y el programa Libera tu Potencial Antifrágil. Es miembro de Coaching Global y la AGH, Asociación Guatemalteca de Gestión Humana. Es director y fundador de la firma de consultoría RH Atreverse, creador del modelo Atreverse, con enfoque hacia el crecimiento profesional y personal. Rafael se considera un apasionado por el desarrollo del talento humano y sigue en puntos suspensivos, ¿no? Entonces son 3 hojas, dejo hasta ahí y bienvenido, querido Rafa. Muy bien, vamos a iniciar con esta historia. Este es un carpintero de un pueblo pequeño en una ciudad en cualquier país del mundo. Un día un señor de la localidad llega a encargarle una mesa de comedor porque él se acababa de casar. Hacen el pacto, las necesidades, dejan un anticipo y el carpintero se compromete a entregar la mesa en cierto tiempo. Pasó ese tiempo y nuevamente llega el señor que quería la mesa y el carpintero le dice, qué pena, no tengo la mesa. Y le empieza a contar que no encontró la madera que necesitaba, cuando la encontró no había transporte y cuando ya tenía la madera se dio cuenta que le faltaban algunas herramientas y que por eso no tenía hecha la mesa en el tiempo que habían pactado. El señor, un poco molesto, le pregunta una nueva fecha, le da una fecha, se va, pasa el tiempo, llega a esa nueva fecha y el señor ya lo está esperando para darle un avance. Y le dice, no se preocupe, vamos caminando. Ya hice la primera silla. ¿Y la mesa dónde está? Le dice. La mesa todavía me falta. Y entonces pasó el tiempo, fueron varias veces y hasta los 8 meses de haberle varias veces cambiado de fecha, le entregó la mesa. Cuando le entrega la mesa, le dice, viera que ahora voy a necesitar que me hagan un mueble para la cocina. Y necesito que usted me recomiende un carpintero, le dice. ¿Cómo? Le dice. Sí, usted que es carpintero, necesito que me recomiende un carpintero para ahora mandar a hacer este mueble de cocina, le dice. El señor se queda paralizado y le dice, no tengo a quién recomendarle porque en este pueblo soy yo el único carpintero, le dice. Ok, ¿usted se recomendaría a otra persona para hacerle una nueva mesa? Le dice. El carpintero se quedó callado. No supo qué responder. Y entonces le hace otra pregunta y le dice, ¿usted cree que yo lo recomendaría a usted para con un familiar para que hiciera una mesa? El señor también se quedó callado. ¿Cuántas veces nosotros hemos incumplido con las promesas que nos hacemos sobre nosotros mismos para cumplir una meta? No sé si sabían, la empresa Ipsos en el 2023 hace una encuesta a nivel de Latinoamérica y encuentra que el 70% de los latinoamericanos abandonamos las metas antes de cumplirlas. ¿Qué es lo que hay atrás de este abandono? Encuentran 3 aspectos claves que es por la que la mayoría de personas abandonamos las metas. El número 2 es la
falta de claridad en la meta. La número 3 es falta de organización. Y hay un primer elemento. ¿Cuál se imaginan ustedes que es ese primer elemento por el cual abandonamos las metas? Pueden escribir en el chat. Seguro algunos tienen varias ideas. Vimos que las 3 razones por las que los latinoamericanos abandonamos nuestras metas, la número 2 es por no tener una meta clara, la número 3 es por la falta de claridad. ¿Y cuál es entonces el aspecto número 1? Antes de compartirlo en esta encuesta indican que creen que estos 2 aspectos, el 2 y el 3, es muy fácil trabajar para lograr tener claridad y poder organizarnos. Pero escriben una gran duda sobre el primer elemento. Y ese primer Rafa, por ahí te escribieron varios. Ok, si me puedes leer. Claro que sí. Bueno, por ahí dicen creencias, no tener un plan, autoconocerse, saber qué es lo que quiere, frustración por los sesgos de generación. ¡Wow! Está corriendo. Perdón. Ok, no Descubrir importa. lo que te bloquea, seguridad en nosotros, por no tener paciencia, el miedo, no saber cuál es la meta, compromiso, deseo, pasión, falta de constancia. Ok, aquí está el número El qué 1. dirán. El número 1 es falta de perseverancia. Por ahí algunos le acertaron. Entonces hoy quiero que hablemos en este espacio que tenemos sobre la autoconciencia y el autoconocimiento hacia esa antifragilidad. Y aquí quiero compartirles que la vida me retó para yo expanderme. Y eso fue a los 12 años. A los 12 años tuve que hacer una pausa en mis estudios porque no teníamos el dinero suficiente. Teníamos dinero, pero no lo suficiente. Y entonces tuve que hacer una pausa en mi vida a los 12 años. Para luego, tenía que trabajar. Yo era el segundo hermano de 5 hermanos en esa época, cuando yo tenía 12 años. Y entonces, yo lo que tenía claro era que no quería vivir en las condiciones en las que estaba en ese momento. Vivíamos en una habitación de alrededor de 4 metros cuadrados, dormíamos en el suelo, no teníamos piso, le llamamos en el país, sino que era de tierra, no teníamos energía eléctrica y tampoco teníamos agua potable. Y entonces yo lo que sabía era que no quería vivir en esas condiciones. Y entonces empecé a trabajar y sabía que tenía que trabajar bien. No había tenido esa escuela de mis papás, mi papá no estaba, mi mamá se dedicaba a trabajar en las casas haciendo limpieza para los 5 hijos que éramos en ese entonces. Pasaron los años y un día dije, tengo que seguir estudiando y busqué una escuela nocturna porque mi prioridad era el trabajo. A los 16 años tomé los estudios nuevamente y yo quería ser maestro. Seguí avanzando en mis estudios, pero en esa época en mi país no había la carrera de maestro en la jornada nocturna. Por lo tanto, tuve que estudiar otra cosa. Tuve que dejar a espacios en el estudio, pero yo decía, estoy haciendo pausas porque yo voy a completar mis estudios. Para ese entonces yo trabajaba haciendo limpieza en una panadería, le llamamos acá en el país, un lugar donde se fabrica pan. Y salía a las 6 de la tarde, estaba como a 1 hora de la escuela donde yo estudiaba, que era a las 7 de la noche. Yo llegaba a las 7:30 todos los días a estudiar, salía a las 9:30 para mi casa a hacer tareas. No teníamos energía eléctrica, había un poste de la energía eléctrica de la calle, un alumbrado que daba hacia el patio donde vivimos, entonces esa era la luz con la que yo me alumbraba. Yo sabía que tenía que lograr mis estudios. Siguió avanzando el tiempo, me cambié de trabajo porque no me sentía satisfecho en ese entonces y pasé 6 meses sin trabajo. Andaba buscando trabajo sin tener experiencia en buscar trabajo. Luego logré que me dieran en una oficina de trámites aduanales, seguí estudiando, llegué a trabajar como cajero en un supermercado, seguí estudiando y entro a la universidad.
a estudiar profesorado de segunda enseñanza. Pero me cambian de horario donde yo trabajaba y tuve que dejar la universidad porque mi prioridad era el trabajo. Y entonces, segunda vez que se frustró mi sueño de querer ser profesor. Pasó el tiempo, llegó en una empresa donde había un departamento de capacitación y yo dije, aquí quiero trabajar en este departamento de capacitación porque aquí yo voy a enseñarle a otras personas. Y logré hacerlo. Ya había avanzado más en la universidad, en otra carrera, me tuve que cambiar de carrera. En mi país, una carrera universitaria lleva alrededor de 5 años. En mi caso, me hice 8 años para esta carrera de la universidad porque estudiaba en la universidad pública y llegaba 1 hora y media tarde siempre. Me transportaban un bus público y me iba colgando en la puerta y llegaba 1 hora y media tarde a la universidad. Yo lo que sabía era que tenía que estudiar y trabajar para poder tener un mejor trabajo y tener un mejor ingreso porque quería tener una mejor condición yo y dársela a mi familia. En ese entonces yo no sabía de planes, de cómo planificar, cómo hacer una meta. Mi deseo estaba en el hacer. Y así fue entonces donde vi esa satisfacción de lograr esto a través del reto de la vida en donde yo podía expandirme. Trabajo varios años y ya en una edad más reciente, en el 2019, salgo del mundo empresarial. Fue una mezcla entre despido y renuncia porque yo quería renunciar, pero no me animaba, tenía miedo. Y un día me llama mi jefa y me pide que renuncie. Yo quería entonces, ya habían pasado varios años y quería trabajar de manera independiente como consultor. Eso fue 2019. Hago mi estrategia, empiezo enero 2020, alquilo una oficina, empiezo con mi plan estratégico, llega la pandemia. Y entonces no habían clientes. Y ahí me puse a pensar qué era lo que me empujaba en mi adolescencia para yo querer estudiar y trabajar. Pero no fue al inicio de la pandemia que lo pensé, fue a finales del 2020, porque les comparto, en ese año no tuve ningún ingreso. Y yo hice declaraciones que me impactaron. Yo dije, es pandemia, ninguna empresa está contratando a un coach, ninguna empresa está contratando a un capacitador. Por lo tanto, no hay trabajo. Yo hice una declaración en mi contra y esa declaración se cumplió. Si yo hubiera dicho, aún en medio de la pandemia, yo voy a conseguir trabajo, lo hubiera hecho. Pero mi declaración fue diferente. Fue entonces cuando yo me puse a reflexionar y dije, ¿qué fue lo que me movía en mi adolescencia para yo trabajar y estudiar aún con lo que me ocurrió en esa vida? ¿Y por qué ahora que soy adulto ya no lo tengo? Entonces se fue el 2020 y yo no hice mayor esfuerzo por tener ingresos. Tenía planes, sí, tenía una estrategia, sí, pero eso no lo implementé. Nosotros en las metas que tenemos de crecimiento personal, de vida y demás, eh, podemos considerar que algunas veces nos las bloquean las adversidades. ¿Y qué es una adversidad? Generalmente cuando escuchamos la palabra adversidad le damos una connotación trágica, que es lo peor. Entonces, así como nosotros declaramos sobre las palabras y las cosas, eso es. Seguramente hemos escuchado la frase de Henry Ford que dice, tanto si crees como que puedes, estás en lo correcto. Pero si piensas que no puedes, también estás en lo correcto. Entonces en pandemia yo me dije, no puedo y en realidad no pude. Toda esa fuerza, todo ese impulso y esa hambre que tenía por trabajar y estudiar siendo adolescente había desaparecido. Y entonces lo que quiero es que replanteemos o redefinamos el tema de adversidad. Adversidad no significa tragedia, significa adverso, que va en contra de lo que nosotros esperamos. Entonces, con este punto, yo lo que quiero traerles es, a veces son las grandes adversidades que nos bloquean lograr nuestras metas, pero otras veces no.
otras veces son esos pequeños saboteadores. Y esos saboteadores, lo hemos escuchado, muchas veces o algunas veces hemos sido nosotros mismos. Entonces, mi nivel de conciencia ahora de adulto era totalmente diferente en mi nivel de conciencia siendo adolescente. Y yo dije, ya sé por qué es que no avanzo en este año de pandemia. ¿Y saben por qué era? Porque tenía dinero, tenía el pago de los años que trabajé en la empresa donde había estado por mucho tiempo. Y entonces eso me detuvo. A veces la abundancia nos detiene para nosotros avanzar en lo que nosotros queremos. La escasez, que ya no me gusta llamarle escasez, sino más bien la necesidad de expanderme que yo tuve en mi adolescencia, me empujaba, me obligaba a que yo estudiara y diera lo mejor de mí para poder lograrlo. Eso no lo tuve ahora en el 2020, porque yo me acomodé, porque mi zona cómoda me decía, no hay justificación, nadie está produciendo porque estamos en pandemia. Y eso en efecto fue lo que me sucedió. Entonces, ¿qué es la autoconciencia? Es esa capacidad de reflexionar sin juicio y con honestidad sobre nosotros mismos, sobre yo mismo y mis intereses. La invitación es entonces, cuando tenemos una meta atascada, que de pronto no es la meta ni es la gran adversidad, la adversidad somos nosotros mismos en nuestro propio atasco. La vamos a hacer autoconciencia a través de reflexionar sobre lo que está sucediendo. ¿Qué beneficio me estoy perdiendo al no avanzar con esta meta? Porque esta meta es importante para mí. ¿Cómo me beneficia a mí y a mi familia? ¿De quién depende que yo logre avanzar en esta meta? ¿Será que depende de mi vecino? ¿Dependerá de mis clientes? Yo puedo decir, no tengo clientes. Pues si uno no tiene clientes, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscarlos. Y entonces así nace un nuevo nivel de conciencia. Y me di cuenta que necesito que algo me empuje para poder avanzar. Si no tengo esa presión, no avanzo. Ese nivel me llega a través de hacer esta autoconciencia conmigo mismo. No es de juzgarme, no es de señalarme, sino más bien de ser honesto conmigo mismo sobre qué es eso que está deteniendo mis metas. ¿Qué me estoy dejando de perder en la vida por no avanzar en lo que quiero? Puede ser cambiarme de trabajo, puede ser que no tengo trabajo, pero tampoco me he preparado y me he desempeñado como se debe para estar activamente buscando un empleo. Puede ser que tengo los recursos o no para un emprendimiento, pero no me animo porque está ese miedo, porque están esas excusas, porque estamos poniendo la confianza en las situaciones o en las personas. Y entonces ahora es más fácil para mí darme cuenta en mis pensamientos qué tipo de palabras utilizo y cuál es el significado que están teniendo esas palabras para lo que yo quiero hacer. La autoconciencia entonces es ver y reflexionar en mí mismo, en mis intereses, en lo que quiero hacer pero no hago. E incluso hay cosas que no quiero hacer pero las estoy haciendo que no me ayudan con mi meta. Y vienen esos pensamientos, esos diálogos internos que sabemos que existen y me dice, otra vez estoy haciendo lo mismo, estoy dejando de actuar en lo que debo de actuar. La autoconciencia es bastante amplia. Podemos buscar en cualquier buscador, inteligencia artificial, en otros buscadores, sobre qué herramientas podemos encontrar nosotros para hacer autoconciencia. Pero es eso sencillo, reflexionar en eso que estoy posponiendo de hace tiempo, puede ser este año, el año pasado, y no avanzo. Y yo mismo soy bueno para decirme la pandemia sigue en el 2024. Ahora entonces viene la otra parte que es la capacidad de conectar con uno mismo y eso es el autoconocimiento. La autoconciencia me invita a reflexionar qué estoy dejando de perder, qué estoy dejando de ganar, qué puedo yo lograr si avanzo en esta meta. Es
yo mismo reflexionando contra el enfoque, la situación y lo que yo quiero hacer. Pero acá es más individual, el autoconocimiento es hacia adentro también, pero está relacionado con conectarme conmigo mismo con relación a estos puntos importantes. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis límites? Hay quienes utilizan la palabra debilidades. Yo prefiero límites porque los límites se pueden romper. Conocer cuál es mi estilo de personalidad, por qué actúo como actúo. Esto podemos buscarlo. También hay muchas pruebas gratis en internet de buscar estilos de personalidad para uno hacer su propia prueba y decir así soy yo, soy sanguíneo, soy colérico. También analizar cuáles son las emociones que están presentes en mí y cómo esas emociones me están afectando. Pero por el otro lado, también cuáles son esas actitudes y esas conductas que yo estoy tomando en lo que me tiene detenido. Entonces, ¿será esa gran adversidad o serán esos pequeños saboteadores que están limitando el avanzar con nuestra meta? Esa respuesta solo nos la podemos dar nosotros. El punto importante acá es identificar cuáles son esas metas o esa meta que quiero tener, ese emprendimiento que no me animo, ese negocio que quiero hacer crecer y no me animo, ese cambio de domicilio o ese cambio de país que quiero hacer y no me animo, ese ascenso en la empresa que estoy buscando y no lo logro, y más bien empiezo a pensar hacia afuera. Ahí es donde entramos a la fragilidad, porque estamos poniendo el peso en los otros. Ah, es mi jefe el que no me asciende. Es él al que yo le caigo mal. Es que en esta zona o en ese sector donde vivo hay muchos extorsionistas y entonces no puedo poner el negocio acá porque seguro algo me va a pasar. Si quiero dedicarme a trabajar de manera independiente, viene ese miedo porque tengo un salario fijo desde hace muchos años y mes a mes recibo ese salario y ahora no lo voy a tener. Alguien me decía, llevo 6 meses en un negocio y no avanzo. Entonces, ¿cuál es la óptica que le ponemos nosotros a lo que nos sucede? La autoconciencia y el autoconocimiento son importantes porque no son los otros, somos nosotros mismos los que nos saboteamos. Y de esa manera entonces sigue esa pregunta. ¿Qué es eso que te detiene? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese objetivo que quieres lograr de familia, de pareja, de matrimonio? Una vez identificado ese objetivo, pasamos a analizar la antifragilidad. Y es cómo nos vamos a beneficiar de darnos cuenta de esto que nos está sucediendo. No es que nos martiricemos, no es que nos autoflagelemos por lo que fuimos en el pasado, porque eso ya pasó. El hubiera, el quisiera, sabemos que eso ya no existe porque hoy es el presente. Y entonces, ¿cómo me voy a beneficiar de esos pensamientos que dije, estamos en pandemia y nadie está contratando a un consultor? ¿Cómo beneficiarnos de ese carpintero que no encontraba la madera, luego no encontraba el transporte y luego no tenía las herramientas para construir esa mesa? ¿Y cómo empieza a construir la silla primero? Y como diciendo ya avancé, le dice al dueño de la mesa que ya había hecho la primera silla y la mesa todavía no estaba. ¿Qué partes de las acciones de nuestra meta estamos nosotros haciendo? ¿Cómo nosotros mismos nos estamos autoengañando? Porque no estamos avanzando en eso que nosotros creemos. Y ahí es entonces donde a veces admiramos a otros porque tienen ese empuje, esas ganas. Y uno dice, ¿por qué yo no soy así? Y entonces, si hoy yo regreso a Rafael de 15 años, primero lo felicitaría porque tiene claro lo que quiere hacer. Le diría que tiene que trabajar y seguir estudiando. Pero ¿sabe qué le diría? Mantener esta misma emoción, esta misma empatía por lograrla hasta que tengas
los 57 años, que es la edad que tengo actualmente. ¿Por qué perdemos entonces esa fuerza y esa energía para lograr? No tiene que ver con la edad. Tiene que ver porque le ponemos mayor atención a la razón. Y la razón nos dice que tengamos cuidado porque así funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro quiere apartarnos del peligro. Y entonces nos dice, no invirtas porque puedes perder ese dinero. No te cambies de país, de Venezuela a Perú y después a Ecuador, porque te van a ver mal. ¿Qué otras cosas nos estamos diciendo nosotros mismos que no lo creemos? Y a veces quisiéramos que los demás nos digan, sí, tenés razón, pobrecito, tenés razón, pero no es así. Las personas que quieren desarrollarse y crecer lo van a hacer aprendiendo de esa adversidad que nos pasó. Es beneficiarnos de esa adversidad que somos nosotros mismos. No necesariamente falleció un familiar, no necesariamente perdí un negocio, era yo mismo mi saboteador en estas metas y estos objetivos. Hoy por hoy lo puedo contar con una versión diferente, porque a partir del año 2021, la conciencia me dice, tenés que actuar. Hoy tengo clientes, no como los que esperaba, pero sí ya tengo clientes. Me estoy dedicando a hacer mucho marketing, me estoy dedicando a trabajar más en lo que yo quiero. Y hay otra declaración que hice también, y la declaración fue, yo no soy bueno para las ventas. Nuevamente recordemos a Henry Ford. Tanto si piensas como que puedes, tienes razón, pero si piensas que no puedes, también También tienes razón. Así es, querido Rafa. Y entonces, pues he estado trabajando en cómo prepararme, pero ahora ya no digo que yo no soy bueno para las ventas. Yo digo, soy bueno para las ventas y me tengo que preparar para ser exitoso en las ventas. Y es parte de esta invitación que quiero compartirles. Entonces, con esto que nos está sucediendo, ¿qué queremos hacer? Esa meta que tenés pendiente, ¿qué querés hacer? Hay herramientas, las podemos buscar. Yo les voy a compartir una herramienta en el grupo de WhatsApp y esta herramienta se llama La Ruta para la Evolución. Y son 6 preguntas que tenemos que responder. Aquí ustedes van a ver esta herramienta, se las voy a publicar. Hay un objetivo con esta herramienta, tenemos que elegir una meta y luego hacernos estas preguntas poderosas para obtener respuestas profundas. ¿Cuál es la verdadera cuestión de lo que me está pasando? Y no es para justificarlo hacia alguien, ni para justificarlo a nosotros, es para hacer conciencia de eso. ¿Qué me está deteniendo o me está sujetando? Viene el autoconocimiento. ¿Cuáles son esas oportunidades ante mí? ¿A qué le temo? ¿Sabían que el temor es la emoción número 1 que está presente en los seres humanos? El miedo. Otra pregunta, ¿qué me motiva a seguir adelante? ¿Cuáles son esas 3 acciones que quiero hacer? Entonces les voy a estar compartiendo esta herramienta que es bien sencilla, pero la invitación es que busquemos. El carpintero dice, no tengo las herramientas. Y sí dijo que las iba a buscar, pero ¿cuánto se tardó en buscar esas herramientas para hacer la mesa? Y quiero finalizar con esta otra historia. Resulta que un sabio en un país, en un pueblo, se junta con un aprendiz. Pero no se conocían. El joven aprendiz llega buscando al sabio al pueblo y la gente le dice que el sabio se encuentra en el río. El joven llega al río donde está el sabio metido en una poza, en el río, en una laguna, y el joven con desesperación le dice, quiero que me ayude. ¿Y cómo quieres que te ayude? Le dice el sabio. Quiero tener pasión por lo que yo quiero hacerle, porque estoy cansado
de no hacer nada o dejar mis metas a la mitad. El sabio lo observa y le dice, métete al río e ingresa. Y entonces lo metió al río y en la poza, en la laguna donde él estaba, le dice que se siente a la par de él. Y le dice, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y el joven le dice, quiero ser el mejor vendedor. Ok, le dice, bueno, entonces acércate, mira hacia el agua, le dice. Ahí estás viendo al mejor vendedor. Le dice. Acércate un poco más para verlo más. Y entonces el joven agachado en la laguna le dice, sí lo veo, le dice, pero el agua se mueve y entonces lo veo a veces borroso. Agáchate más, le dice, para ver a ese vendedor que quiere ser. Agáchate más, le dice. Cuando ya estaba agachado, el sabio agarra de la cabeza a este joven con fuerza y lo mete en el agua y no lo suelta como con la intención de ahogarlo. Y el joven empieza a hacer ruidos, a tambalear, a querer soltarse y el sabio no lo suelta. Cuando el sabio calcula que si no lo suelta es porque se va a morir, lo soltó. Y entonces el sabio le pregunta, ¿qué pensabas cuando estabas ahí abajo del agua? Y el joven molesto le dice, ¿cómo que qué pensaba? Quería matarte. Estaba desesperado, le dijo, porque quería salir, porque me faltaba el aire. Y el sabio le dice, cuando busques desesperadamente eso que quieres hacer, así como buscabas el aire estando dentro del agua, de esa forma encontrarás tu pasión. La pasión es un deseo ardiente que te quema por dentro para crecer y poder construir eso que quieres. Busca desesperadamente ese aire que te hace falta. Si no lo buscamos con desesperación, no lo vamos a encontrar. Está esta frase que también me encanta. Esta es una frase de Calvin Coolidge, presidente de Estados Unidos en 1872, y dice, nada en este mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no lo hará. La persistencia y la determinación son omnipotentes. Podemos tener mucho potencial, podemos tener mucho talento, experiencia y demás, pero no es suficiente. Esta frase la acompaña otro elemento más y dice, ni la educación es suficiente para desarrollarse, porque hay muchos educados que abandonan sus metas. Así que, ¿quién queremos ser nosotros? De esa fragilidad, cómo hacer esa autoconciencia, ese autoconocimiento, para poder darnos cuenta que somos nosotros mismos y qué queremos hacer con esto. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio, parte de mi historia de vida. El objetivo es motivarlos, invitarlos a seguir buscando eso que queremos hacer. Nadie lo va a hacer por nosotros. Aunque tengamos el talento, no es suficiente. Recordémonos al carpintero que no hizo la mesa. Recordémonos al sabio que quería ahogar. Bueno, no lo quería ahogar, que estaba probando al joven. Analicemos qué queremos que ocurra en nuestra vida y que de verdad nos mueva para poder lograr nuestro objetivo. Bravo, mi Rafa. Muy, muy lindo, de verdad, muy, muy. Y miren toda esa experiencia, esa vivencia. Eso es antifragilidad. Y precisamente no solamente queríamos traer la teoría, sino que realmente desde dónde estamos viviéndola, ¿no? Que eso es un gran, gran aprendizaje y también un gran aporte para la comunidad que estamos formando. Bueno, mi querido Rafa, te quiero leer por acá. Dice, Byron, genial Rafa, mil gracias. Ana, gracias Rafa, la pasión es la fuerza que nos mueve cada día. Adriana, se me corrió. Adriana, me encantó su pedagogía. Es un maestro. Logró su meta. ¡Qué lindo! Excelente, Rafa. Me quiero quedar sin aire hasta lograrlo, dice Floralba. Edwin, muchas gracias, Rafa. Dice Sandra, qué maravillosa ponencia, Rafael. Felicitaciones. Muy inspirador.
Muy buena la historia de vida, gracias. Me motivas, excelente historia, reflexiones, gracias, gracias, gracias. Por acá los copio para luego tenerlos para el grupo. Qué lindo. De verdad, muchísimas gracias a todos. Hoy fue nuestro primer día. Esperamos sea del agrado, de verdad que se hayan llevado muchas cosas lindas de estos dos expositores. Y mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal, por Zoom, y acá los esperamos. Muchísimas gracias, de verdad, la atención, la conexión, y así no nos veamos presencialmente, la energía se siente. De verdad, muchas gracias.